Le dije a mi hijo, yo creía que tu boda era mañana. Me miró y contestó, fue la semana pasada. Me quedé tan pasmada que no pude ni hablar. Ahí fue cuando todo empezó a romperse por dentro. Me llamo Valeria Morales. Tengo 67 años. Esa mañana tempranito había estado doblando el vestido azul suave que me iba a poner, alisando las mangas como cuando le planchaba las camisas a mi hijo antes de la escuela. Trataba de no hacer tanto alboroto, pero sentía ese aleteo calladito en el pecho, el que carga una madre cuando su hijo va a dar el gran paso. Ya tenía lista la maleta de una noche junto a la puerta, pensando que después de la boda me iría manejando a la casa del lago en Valle de Bravo y dejaría que el agua tranquila me calmara lo que fuera que el día me trajera. Por eso, cuando pasé por su departamento con una cajita de recuerdos que creí que le iban a gustar, mi voz sonó alegre, casi juguetona. Ya no veo la hora de que sea tu boda mañana. No sonrió, ni parpadeó. Ma, dijo. Fue la semana pasada. Primero pensé que había oído mal. El mundo se me hizo delgado, como si le hubieran bajado el volumen al cuarto. Su cara estaba tan quieta, tan de así son las cosas, que mi cabeza se quedó trabada. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero no salió nada. La garganta se me cerró antes de poder aceptar la verdad. Se movió un poco, ya con prisa, ya queriendo salir de la plática, y en esa pausa chiquita sentí que algo dentro de mí se hundía, pesado y frío, como si el piso en el que había confiado por décadas se hubiera abierto sin hacer ruido. Salí de su departamento sin acordarme cómo llegué al coche. El vestido, la cajita, la maleta que me esperaba en la puerta. Todo se hizo un dolor sordo que se me acomodó debajo de las costillas. Cuando llegué a casa, ya tenía una idea temblorosa, pero clarísima. Esto no era un malentendido. Era algo mucho más hondo, y apenas estaba empezando. Me senté en la orilla de la cama con las manos todavía temblando. El celular estaba en la mesita, la pantalla apagada, como si ya supiera lo que me esperaba adentro. Me dije que no necesitaba ver. Me dije que saber más solo iba a doler más, pero una parte de mí necesitaba la prueba. Algo que no pudiera negar. Algo que le diera sentido al vacío que me estaba comiendo el pecho. Abrí la aplicación. La primera foto me pegó como cachetada. Mi hijo estaba debajo de unas series de foquitos cálidos, agarrando las manos de su esposa. El vestido de ella era sencillo, elegante, justo como siempre había dicho que quería. Él sonreía grande, relajado, con esa sonrisa que ya no me dedicaba desde hacía años. Atrás estaban los invitados caras que conocía, vecinos, amigos de toda la vida, compañeros de trabajo. Hasta su papá estaba ahí, el hombre que se había alargado de nuestras vidas hacía décadas, sentado orgulloso en la primera fila. Mi nombre no aparecía etiquetado. Mi cara no salía en ningún lado. Mi existencia la habían borrado limpito, como si yo fuera un error que corrigió el fotógrafo. Cargaron más fotos, grupos, brindis, el primer baile, todos riendo, tocándole los hombros, abrazándolo. Y luego un video mi hijo levantando a su esposa mientras la gente gritaba de alegría. Bajé el volumen por instinto. El ruido era demasiado alegre, demasiado lejos del dolor que llevaba dentro. Me vibró el celular. Un mensaje de una excompañera de trabajo justo mientras seguía viendo las fotos. No contesté. Qué boda tan hermosa, debes estar feliz hasta el cielo. Me quedé mirando las palabras hasta que se hicieron borrosas. Se me cerró la garganta. No escribí nada. Se me escapó un suspiro fuerte, de esos que avisan que ya viene el llanto. Las fotos no eran solo prueba de que me habían dejado fuera. Eran el mapa de una vida que él había construido sin dejarme ni un rinconcito. Primero llegó la vergüenza, caliente y filosa, pero debajo empezó a subir algo más firme, una verdad que no había querido ver hasta ese momento. Lo llamé esa misma tarde, con el corazón latiéndome en los oídos. Contestó al tercer timbre, la voz plana, como si ya supiera lo que venía. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no estuve ahí? Suspiró largo y cansado. Ma, por favor no empieces.
¿Empezar qué? Se me quebró la voz. Preguntar por qué mi único hijo se casó sin su madre. No fue así, dijo rápido. Queríamos algo chiquito, sencillo, sin estrés. Yo no hubiera sido estrés, susurré. Tú siempre dices eso, murmuró. Pero te pones muy sentimental, te pasas. Solo queríamos que el día estuviera tranquilo. Apreté más el teléfono. A tu papá sí le dijiste, a los vecinos, a gente que casi ni te conoce, pero a mí no. Ese fue diferente. ¿En qué? Se quedó callado. Solo se oía su respiración. Ma, no fue con intención de dejarte fuera. Pensé que así era más fácil. Una rabia chiquita se encendió entre el dolor. Entonces la solución fue sacarme del medio. No contestó. Vi las fotos. Dije bajito. Te veías feliz. Soltó el aire fuerte. ¿Ves? Por eso, todo lo tomas personal. La línea entre nosotros se sentía delgada, estirada hasta romperse. Bajé la voz. Solo quería entender. Pues, dijo otra vez cansado. No hay nada que entender. Después de colgar me quedé en el silencio y sentí que algo viejo se movía dentro de mí, como un cajón que no abría desde hacía años. Sus palabras tú haces todo más pesado de lo que es. Daban vueltas, no porque fueran ciertas, sino porque sonaban tan ensayadas. Pensé en todas las veces que le cubrí la renta, las cuentas del doctor, los arreglos del coche, momentos que traté de no contar, pero que con los años hicieron un patrón. Pensé en la noche que me llamó de la universidad. Muerto de miedo porque no le alcanzaba para la renta. Le mandé 10,000 pesos sin pensarlo 2 veces y nunca le dije que yo traía atrasada mi propia cuenta del hospital. Pensé en el carro usado que quiso a los 21 años, el que no podía pagar. Necesitaba un cofirmante. Su papá ni café quiso tomar con él. Yo pasé 3 horas en la agencia leyendo papeles que casi no entendía, confiando cuando el vendedor dijo que era lo normal. Cuando la máquina tronó al año, yo pagué la compostura. Me prometió que me regresaba el dinero. Nunca lo hizo. Y yo nunca se lo cobré. Hubo más. Cosas más pequeñas, pero se apilaron llevarlo a entrevistas, cubrirle sobregiros, acompañarlo en las rupturas, limpiar su departamento cuando ya no podía más. Me decía que eso hacían las madres. Me decía que criarlo sola significaba darle un aterrizaje más suave, pero en algún punto la suavidad se volvió borradura. Vino un recuerdo él a los 16 años gritándome que me importaba demasiado. Yo pidiéndole perdón por quererlo tanto. Ese desequilibrio llevaba años viviendo entre nosotros. Calladito pero firme, marcando cómo me hablaba ya de grande. Me froté las manos, tratando de volver al presente. Yo tampoco era inocente en ese patrón. Le había enseñado que yo aguantaba todo, que me doblaba en vez de romperme, que llegaba aunque no me pidiera, aunque no me quisiera ahí. Tal vez él ya no veía la diferencia entre amor y conveniencia. Tal vez yo tampoco. El pecho se me apretó. Pero esta vez no era puro dolor. Era otro tipo de certeza. A la mañana siguiente, decidí irme unos días al lago. Necesitaba espacio para pensar. Necesitaba algo más firme que las 4 paredes que todavía resonaban con su voz. Manejar hasta la casa de Valle de Bravo siempre había sido mi manera de respirar hondo. Desde que la compré después del divorcio. Me dije que era una compra práctica, un lugar para descansar entre turnos largos, pero la verdad era más simple, necesitaba algo que fuera mío y nada más mío. Cuando abrí la puerta, el clic conocido me calmó algo en el pecho. Dejé la maleta en la silla y dejé que el silencio me abrazara. Aquí el silencio nunca se sentía cruel, se sentía honesto. Me hundí en el sillón viejo, los codos en las rodillas. Me vibró el celular. Un mensaje de él. Ma, podemos hablar después. Ayer te pusiste muy intensa. Lo leí 2 veces. Se me apretó la mandíbula. Le contesté. Necesito tiempo. Y puse el celular boca abajo. Unos golpecitos suaves en la puerta me sobresaltaron. Pero era solo Marisol, la vecina, con un recipiente de muffins.
Vivía ahí desde que compré la casa y siempre aparecía cuando me estaba desarmando. Llegaste tempranito, dijo con suavidad. ¿Todo bien? Forcé una sonrisa delgada. Solo necesitaba un respiro. Me miró un segundo y asintió. Si necesitas compañía, estoy a un lado. Gracias, susurré. Cuando se fue, la casa se sintió todavía más callada, como esperando que dejara de fingir. Caminé a la cocinita, pasando la mano por la barra que yo misma había restaurado hacía 12 años. Cada rincón guardaba recuerdo de esfuerzo, de elegirme por una vez. Me quedé parada ahí mucho rato, dejando que el silencio me apretara, no fuerte, sino con una insistencia rara. Algo dentro de mí entendió que no había venido a esconderme. Había venido porque la verdad me había estado rondando años y ya no había dónde correr. Ya entrada la tarde, el silencio se hizo más pesado, como si las paredes esperaran que dejara de dar vueltas a lo mismo. Saqué la caja vieja del mueble de abajo, la que guardaba todos los recibos, impuestos y contratos de la casa del lago. Me dije que solo iba a ordenar, a poner en orden lo que había dejado acumularse, pero en cuanto levanté la tapa, supe que buscaba algo más profundo. Desparramé los papeles en la mesa del comedor. Los bordes estaban enrollados por el tiempo, la tinta medio borrada en algunas hojas, pero la historia que contaban era clarísima y dolorosa. Impuestos prediales. Los había pagado todos por más de 20 años. Reparaciones después de la tormenta que arrancó la canal. La cuenta del plomero el año que se congelaron las tuberías. La factura del contratista cuando el muelle se partió y hubo que reforzarlo. Susurré casi sorprendida. Todo esto lo pagué yo. Mi hijo una vez prometió ayudarme con una reparación. El parche del tejado que salió en casi 40,000 pesos, me dijo. Te lo pago cuando pueda, ma. Encontré el recibo guardado en una carpeta con mi letra arriba. Pagado completo por Valeria, ni una nota de él, ni devolución, ni se volvió a mencionar. Vibró el celular. Otro mensaje suyo. No quise molestarte. Lo estás tomando a mal. Apagué el teléfono. Seguí revisando y encontré estados de cuenta con transferencias que casi había olvidado. Pagos pequeños que manejé en silencio durante años. Multas por retraso. Luz, tenencia del coche, 10,000 pesos para cubrir una deuda de tarjeta, solo hasta el día de pago. Nunca pregunté en qué se le fue ese día de pago. Marisol asomó por la ventana de la puerta trasera, la cara suave. ¿Necesitas algo?, preguntó cuando le abrí. No, dije bajito. Solo necesito ver las cosas claras, asintió, entendiendo más de lo que dije, y se fue. Volví a la mesa, al desorden que de pronto parecía evidencia. Años de rescates pequeños, años de alisar las orillas ásperas de su vida con mi propio cansancio. Me había dicho que era amor. Tal vez lo fue, pero mirando los papeles ya no podía negar la verdad. Esto no era solo generosidad, era un patrón. Uno que yo misma había construido con estas manos. Me senté despacio, dejando que el peso de esa verdad se acomodara. El pasado estaba ahí, línea por línea, pagado completo. Y el futuro, lo que fuera que viniera, tendría que ser distinto. Pasó un mes sin una disculpa de verdad. Solo mensajitos cortos que decían estás exagerando o ya déjalo atrás. Dejé de contestar. El espacio se sentía necesario, aunque me dejaba un moretón debajo de las costillas. Una mañana de sábado tranquila sonó la puerta. Al abrir, ahí estaba mi hijo con un morralito al hombro. Se veía descansado, seguro, como si nada se hubiera roto entre nosotros. ¿Qué tal, ma?, dijo relajado. ¿Tienes un minuto? Me hice a un lado. ¿Qué necesitas? Entró como si la casa fuera suya, mirando alrededor. Todavía se ve bonita. ¿La mantienes bien chida? No contesté. Carraspeó. Entonces, estábamos pensando. Empezó con cuidado. Tal vez podríamos venir un fin de semana. Si te parece, no más unos días. Ella anda estresada y este lugar está perfecto.
Pensamos venir el próximo fin, lo dijo ligero, con el mismo tono de cuando de morrito pedía 500 pesos para el cine. Sin pena, sin darse cuenta de la herida todavía abierta, lo miré fijo. ¿Quieres usar la casa del lago? Sí, sonrió, aliviado de que entendiera. O sea, siempre ha sido como el lugar de la familia. No, y tú últimamente casi no vienes. Entonces, ¿se puede? La desfachatez me apretó el pecho, fría y filosa. ¿No crees que primero tendríamos que hablar de la boda? Parpadeó. Ma, no empieces otra vez. Es solo una petición sencilla, sin drama. Ahí sentí el cambio, la claridad cayendo como piedra. De verdad creía que yo iba a ceder otra vez, como siempre. Junté las manos despacio. Todavía no he dicho que sí. Se quedó helado cuando oyó mis palabras, como si el aire se hubiera movido sin aviso. ¿Cómo que todavía no has dicho que sí? Preguntó con un filo en la voz. Eso mismo, contesté. Preguntaste. No he aceptado. Soltó una risa corta y molesta. Ya, es solo un fin de semana. Lo estás haciendo raro. No estoy haciendo nada raro, respondí. Te estoy diciendo que todavía no decido. Frunció el ceño. ¿Por qué no nos dejarías quedarnos? Siempre haces esto. Conviertes las cosas chiquitas en grandes. Durante años, dije bajito, he hecho lo que tú pedías. Te ayudé con cuentas, emergencias. Firmé como codeudora. Estuve ahí cada vez. Puso los ojos en blanco. ¿Y eso lo sacas ahora? ¿En serio? Pediste usar mi casa. Dije, tengo derecho a pensarlo antes de contestar. No. Soltó seco. Me estás castigando. Esto es por la boda. Estás siendo dramática otra vez. Sentí que se me cerraban los puños a los lados. Te casaste sin decirme. Eso no fue chiquito. Eso no fue sencillo. No entiendes, dijo rápido. No queríamos presión. Te pones sentimental con todo. Pensamos que así era más fácil. ¿Para quién? Pregunté. Se quedó mudo. Respiré hondo, más firme que en meses. No estoy haciendo como que no pasó, ni como que no dolió. Subió la voz. Entonces ya, ¿me estás diciendo que no? El cuarto se quedó quieto, esperando. Necesito tiempo para pensarlo, dije. No estoy segura de que la casa se pueda usar ahorita. Se le abrió la boca. Shock, luego ofensa. Entiendo, ma. Solo esperaba que fuera diferente. He hecho más que una cosa sencilla, dije. He hecho suficiente para llenar años. Retrocedió, negando con la cabeza. ¿Estás eligiendo hacer esto feo? Estoy eligiendo límites, contesté. Por primera vez, agarró su morral, la rabia hirviéndole debajo de la piel. Está bien, dijo. Si así lo quieres. Salió sin voltear a verme. La puerta se cerró suave pero definitiva, y me quedé parada en medio del cuarto callado, sin saber si acababa de perder a mi hijo o empezaba a encontrarme a mí misma. Durante una semana la casa se mantuvo en silencio. No supe de él, ni yo lo busqué. Pensé que la distancia me iba a calmar algo, pero en cambio abrió espacio para otro tipo de dolor, uno que ya no pedía que lo arreglaran. Luego empezaron las llamadas. La primera fue tempranito. Ma, dijo con la voz apretada. ¿Tienes un minuto? Mantuve la voz firme. ¿Qué pasa? Hubo un problema con el pago del coche, dijo. El banco le habló a mi esposa. Creo que es error. No contesté de inmediato. Lo oí respirar fuerte. Mira, lo estoy resolviendo. Solo las cosas están medio revueltas. En los días siguientes llamó de vez en cuando, explicando los apuros que él y su esposa traían. Ma, estoy tratando. Hago lo que puedo. Doblaba ropa mientras hablaba, el teléfono en altavoz. Lo sé, dudó. No tenías que decir que no. Sí, dije suave. Sí tenía. Por un momento no respiró. Estás diferente, susurró. Estoy aprendiendo, contesté. En la pausa que siguió algo se movió. No fue perdón, no fue comprensión,
Fue la primera grieta en la historia que él se había contado tantos años que yo siempre iba a aparecer, a suavizar las orillas, a agarrar lo que se le cayera. Volvió a hablar, más bajito. No sé cómo hacer esto sin ti. Esta vez no llené el silencio por él. No supe de él varios días después de esa última llamada. El silencio ya no dolía como antes. Se sentía como un espacio que por fin se despejaba, como un cuarto que por fin se abría. Una mañana Marisol tocó con 2 tés en la mano. «Estás despierta tempranito», dijo sonriendo. «Estoy aprendiendo a estarlo», contesté. Nos sentamos a la mesa mientras yo ordenaba unos papeles seguros, notas de reparaciones, una lista de proyectos que quería empezar. Por primera vez nada se sentía carga. Se sentía propiedad. «Últimamente manejas las cosas diferente», dijo Marisol con suavidad. «Me estoy manejando a mí misma diferente», respondí. Esa tarde mi hijo mandó un mensaje corto. «Estoy tratando de arreglar las cosas. Te doy espacio. No estoy enojado». Lo leí 2 veces y dejé el celular sin contestar. Algunas cosas necesitan tiempo. Algunas necesitan distancia. Salí, dejando que el aire se acomodara a mi alrededor. El muelle crujió igual que el día que compré la casa. En ese entonces no sabía que décadas después estaría parada aquí, aprendiendo a construir una vida que fuera completamente mía. El lago no contestó, pero me sostuvo como nada más lo había hecho. Si alguna vez te ha tocado elegirte a ti misma, aunque duela, dale like, deja un comentario o suscríbete. Me encantaría saber que estás ahí.